Chicos, chicas, buenos días. Hoy vamos a dedicar nuestra clase a repasar la oración compuesta dos subordinadas adjetivas o de relativo, que corresponde a la unidad séptima, a la parte de gramática, entre las páginas 161 y 163, lección que vimos en la última sesión de la semana pasada. Bien, os decía que las proposiciones subordinadas adjetivas equivalen a un adjetivo. Y es una oración compuesta que consta de dos o más proposiciones, una principal, otra subordinada. Por ejemplo, tengo un amigo que viaja, tengo un amigo es la oración principal, que viaja es la subordinada adjetiva. Fijaos cómo que viaja sustituye o puede ser sustituido, reemplazado por la palabra viajero, que es un adjetivo. Los pronombres relativos, que, quién, quiénes, cuyo, cuyas, el cual, la cual, los cuales, las cuales, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, más el adverbio donde, cumplen en estas proposiciones la función de nexo. Sustituyen a un antecedente, que es la palabra que va delante de estos pronombres, e introducen la proposición adjetiva en la que aparece un verbo. Por ejemplo, en tengo un amigo que viaja, la palabra que funcionaría como antecedente sería amigo, el sustantivo amigo, que sería el pronombre que lo sustituye en la nueva oración, funcionaría como nexo, y viaja sería el verbo de la proposición subordinada adjetiva en este caso. Además de que quién, quiénes, encontraremos otros pronombres, pero los fundamentales son estos. Lo más importante en cualquier caso es que no hay que confundir qué pronombre relativo con qué conjunción, porque qué conjunción no tiene antecedente e introduce proposiciones subordinadas sustantivas como las que vimos en la lección anterior, en la unidad anterior. Quien, quienes solo puede sustituirse por cuando aparecen personas, y en ciertas ocasiones que puede sustituirse también por el cual, la cual, los cuales o las cuales. Esto es lo que viene a decir esta diapositiva, que trata de los pronombres relativos más importantes. En las siguientes aparecen otros pronombres relativos menos importantes que tienen sus peculiaridades, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, realizan una función adjetiva y concuerdan en género y número con el sustantivo al que preceden, es decir, del que van delante, no con el antecedente, es decir, con la palabra que tienen delante. Por ejemplo, en una oración como en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, como vemos, cuyo concuerda con nombre. Queda más claro en el alumno cuya hermana se llama Elvira. Cuya concuerda con la palabra que le sigue, hermana, no con la palabra, con el antecedente, la palabra que tiene delante, alumno. Bien, tienen un valor posesivo, es decir, en un lugar su nombre no puedo acordarme, sería el sentido que tendría en la oración que hemos visto en el primer caso, o el alumno, su hermana se llama Elvira, sería un poco lo que entenderíamos sin utilizar el pronombre relativo correspondiente. Como os digo, cuáles son otros pronombres relativos menos usados. En este caso van precedidos por un artículo, el que corresponda, que concuerda en género y número, en este caso con el antecedente, la palabra que va delante, no la palabra que va detrás. Finalmente, los pronombres relativos cuánto, cuánta, cuántos, cuántas y el adverbio donde equivalen al indefinido todo y sus variantes, es decir, toda, todos, todas, y aparecen delante de ellos, o sea, cuando utilizamos todo, aparece después, quiero decir, aparece el artículo que corresponde. Por ejemplo, en una oración como dice cuánto se le ocurre, la podemos sustituir por dice todo lo que se le ocurre, es decir, con el indefinido todo más el pronombre lo, o sea, el artículo lo más el pronombre que. Lo mismo con cuántas fueron a la tienda, recibieron su regalo, en este caso lo sustituiríamos por el indefinido todas, el artículo correspondiente, concordando en género y número, es decir, género femenino, número plural, todas las que fueron a la tienda recibieron su regalo.
Dos cosas para terminar. En primer lugar, clases de proposiciones subordinadas adjetivas. Al igual que el adjetivo, pueden ser de dos tipos. Especificativas, cuando expresan una cualidad específica del antecedente, es decir, algo que le pertenece en exclusividad, y explicativas, cuando indican una cualidad pero sin diferenciarlo de los demás de su clase. Las especificativas no llevan comas. Las explicativas llevan comas. Detrás del antecedente aparece una coma y generalmente también detrás del verbo puede aparecer otra. Ahí tenéis un par de ejemplos que os pueden servir para aclararos las dudas. Finalmente, tengo que hablar de las proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo sustantivadas. Es decir, al igual que los adjetivos, las proposiciones subordinadas adjetivas pueden funcionar como adjetivos, como sustantivos, perdón, si el antecedente no aparece. Por ejemplo, en una oración simple como dame el bolígrafo rojo, si el sustantivo bolígrafo no aparece, podemos decir dame el rojo y por el contexto sobreentendemos lo que queremos decir. Es decir, rojo aparece como un adjetivo sustantivado. Sabemos que nos referimos a un bolígrafo rojo. Sin embargo, en una oración compuesta podemos decir también dame el bolígrafo que está ahí. Si decimos dame el que está ahí y por el contexto sabemos que nos referimos a un bolígrafo, en este caso lo que tendremos es una proposición subordinada adjetiva o de relativo que, como el adjetivo en el ejemplo anterior, se haya sustantivada. Para terminar con la explicación, recordad los pronombres relativos que en quienes a veces introducen proposiciones subordinadas relativas sin antecedente. Por ello se consideran proposiciones subordinadas sustantivas. Esto es algo que vimos en la unidad anterior, en la página 136, cuando hablamos de las proposiciones subordinadas sustantivas relativas sin antecedente. Bien, hasta aquí la primera parte de la clase. Un breve repaso a lo que es digámoslo así, la parte teórica. Bien, vamos a continuar a continuación en otro vídeo con la corrección de los ejercicios 2 y 3 de la página 162 y el ejercicio 6 de la página 163. Por lo que os ruego que tengáis preparados vuestros cuadernos, además del libro de texto, para poder corregir si es que lo habéis hecho y para poder copiar si es que no lo habéis hecho. Os recuerdo que lo veremos, es decir, que me ocuparé de revisar vuestros cuadernos de clase cuando volvamos a las aulas. Bien, de momento queda aquí hasta ahora que comienzo con la corrección.